Buen día, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, Bien. Nos quedan poquísimas clases, vías nerviosas, pares, que es un poquito larga, y vascularización. Ahí terminamos nuestro hermoso año neuroquirúrgico. Ahora, la otra semana ustedes viajan, entonces probablemente no vamos a tener clase. Entonces vamos a tener clase a vuelta. ¿Ok? Bueno, las vías nerviosas vamos a clasificar en dos grandes grupos, vías ascendentes y vías descendentes. Todo lo que ascienda, todo lo que suba es información sensitiva y todo lo que va a descender obviamente trae una respuesta, o sea, una información motora. ¿Cómo se distribuyen? Las vías ascendentes todas llegan por el núcleo posterior, o sea, por el asta posterior de la médula espinal. Aquí llegan toda la información posterior, ¿ok? Y todas las informaciones, las respuestas motoras salen del asta anterior. Esto es motor y esto es sensitivo, esto llega. Eso es donde llegan. Ahora, ¿cómo suben? Y se disponen en lo que conocemos nosotros las vías o los cordones, que son haces de sustancia blanca, o sea, axones, que van a conducir a distintas vías. Las vías anteriores se disponen, o sea, las vías motoras se disponen principalmente anterior y lateral. Y las sensitivas son laterales y posteriores. O sea, la distribución así de forma genérica, ¿sí? De cómo se va a distribuir nuestras vías. Entre la vía ascendente, entonces tenemos toda la información sensitiva, que significa que hay aquella información que el cuerpo capta a través de la superficie, piel, ¿verdad? Órganos receptores, terminaciones nerviosas, corpúsculos como Ruffini, Kraus, que receptan temperatura, y las terminaciones propioceptivas, ¿verdad? En las articulaciones, en los tendones, que nos dan la información de la posición del cuerpo. Y ahí tenemos dos tipos de información que van a subir. La esteroceptiva, que es la que viene de la superficie, tacto fino, ¿verdad? Dolor, temperatura, y la propioceptiva, que es la que justamente nos proporciona la información de la posición del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo las rodillas flexionadas. Esa información llega constantemente a mi corteza sensitiva para darme la posición de las partes de mi cuerpo, para que yo, a la hora de movilizarme o a ejecutar una acción, corrija primeramente esa postura, ¿verdad? No necesariamente eso se hace consciente todo el tiempo. Muy bien, las terminaciones nerviosas pueden provenir desde terminaciones nerviosas libres, que son las del dolor principalmente. Terminaciones del dolor son terminaciones nerviosas libres, son axones libres. Tenemos las terminaciones en forma de corpúsculos, como los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini y Kraus, que son para presión y temperatura respectivamente. ¿Cómo se disponen las neuronas? La neurona de primera orden, la de primer orden, es la que se encuentra en el ganglio espinal posterior, que significa aquí atrás. Aquí atrás está la primera neurona. El axón, que trae la información de la piel, músculo, etcétera, llega por voy a decir, llega por la parte posterior, hace contacto con el ganglio, en este caso espinal posterior, hace sinapsis aquí en su primera neurona. De allí, la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, que es de la cual nace el axón. Ese axón sube, va a subir hasta arriba y va a terminar haciendo sinapsis en el tálamo, donde va a encontrar la tercera neurona, y luego a la corteza sensitiva cuando se hace consciente la información. Acuérdense que no toda información se hace consciente, algunas informaciones terminan siendo procesadas a nivel del tronco o a nivel de los núcleos basales. Bien, por ejemplo, vamos a hablar de las vías del dolor y temperatura, una vía sumamente discriminativa, ¿verdad? Bastante específica, y es una vía que se hace consciente. En este caso, los receptores para el dolor, vamos a hablar primeramente del dolor,
Para el dolor es a través de terminaciones nerviosas libres. ¿Qué significa eso? Axones sueltos. Para temperatura tenemos los corpúsculos termorreceptores, Krauss y Ruffini, ¿verdad? Frío y calor. Esa información ingresa a la médula espinal por el cordón posterior, hace contacto aquí. Aquí está su primera neurona. De aquí hace sinapsis con la segunda neurona y de esa segunda neurona nace el axón que cruza al lado opuesto y de allí asciende a través de una posición de un cordón llamado espinotalámico lateral, que significa que es a los lados de la médula espinal. Sube la información, en este caso información de dolor y temperatura, pasa a nivel del mesencéfalo por lo que conocemos como lemnisco medial, eso ya habíamos estudiado el mesencéfalo, llega al tálamo, donde hace contacto con la tercera neurona, y de allí, en el caso del dolor y temperatura, se hace consciente, ascienden hasta la corteza sensitiva, pasando por la cápsula interna, por la corona radiada y finalmente llegando a la corteza sensitiva primaria. Esta es la vía más, ¿cómo le decir?, representativa de lo que es una vía ascendente, ¿verdad? Más aún porque la vía de dolor y temperatura es una vía que cumple con todos los requisitos, primera, segunda, tercera neurona, se hace consciente. En algunos casos, la vía del dolor no se hace consciente y antes de subir al cerebro, antes de subir, lo que hace es esto, voy a pintar en otro color, darle en amarillo para pintarle. No, amarillo no se va a ver. Voy a pintarle en verde. Aunque parece ver. ¿Qué hace esta? La vía llega a la médula y en vez, antes de subir, ya hace contacto directo con el asta anterior, que es asta motora. Y de allí ya sale una respuesta. Por ejemplo, los reflejos. Cuando uno tiene contacto con algo que le quema o algo que le produce dolor, antes que se haga consciente, uno ya retira el miembro para evitar seguir sufriendo. Eso se llama arco reflejo. Es una respuesta motora automática, prácticamente, sin que se haga consciente. ¿Qué significa? Que una parte de esa vía del dolor, una parte sube, pero antes de que llegue al cerebro y hacerse consciente, ya envía una respuesta motora. Es una respuesta directa. Se llama arco reflejo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros el dolor en forma de terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas captan los estímulos en forma de corriente eléctrica, llega hasta el asta posterior, hace contacto ahí la primera neurona con la segunda, acá está la primera neurona, hace contacto con la segunda, cruza al lado opuesto y de allí asciende, pasando por el cordón espinotalámico lateral, ascendiendo por lo que conocemos como el lemnisco medial, que sería la parte medial del mesencéfalo, llega al tálamo, hace contacto con su tercera neurona, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada y allí llega a la corteza sensitiva. Esa es la vía del dolor, la vía del dolor y de la temperatura. Luego tenemos las vías del tacto, o sea que las vías que van a llegar a la información táctil. Muy bien. Aquí básicamente no hay mucha diferencia. La única diferencia va a ser la posición del cordón. En vez de irse por la vía lateral, van por una vía anterior. ¿Okay? ¿Por qué no cambia? Porque vamos a tener la misma orden. Vamos a tener la información que va a llegar. En este caso llega por los corpúsculos de presión, ¿verdad? Llega al dorso, en este caso al núcleo dorsal, hace contacto la primera neurona con la segunda, cruza al lado opuesto, asciende y llega a la tercera neurona que también se va a encontrar en el tálamo. No pasa mucho, no hay mucha diferencia. Y de ahí va la corteza sensitiva. Aquí lo único que cambió fue por dónde sube. En vez de subir aquí por lateral, subió por anterior, aquí, hacia adelante. Es lo único que cambió. Es todo igual después. Luego tenemos lo que sería nuestro tacto discriminativo, que es el tacto ya más sensible, más, decirles, sí, el tacto fino, el tacto más sensible.
En este caso va a ascender por dos fascículos posteriores, conocidos como fascículo de Gracil y fascículo de cuneiforme. Esto ya habíamos visto nosotros cuando hablamos de tronco. El fascículo Gracil se encuentra un ratito. Hola. Sí. Ok, un ratito. Dale. ¿Qué pasa, amor? Un ratito, una pausa, chicos. Voy a ver algo, ya vengo, ¿sí? 5 minutitos. Volvemos a la programación. Ok. Muy bien. Continuando con fascículo de Gracil y cuneiforme, estos dos van a hacer contacto en los núcleos de Gol y Burdach, que están aquí arriba, a nivel del bulbo. ¿Se acuerdan? En el caso de Gracil, que se encuentra aquí medialmente, va a hacer contacto con el núcleo de Gol, allá en el bulbo. Y el cuneiforme, que se encuentra más lateral, con el núcleo de Burdach. Creo que alguien pidió conectarse. Ok. Muy bien. Muy bien. Estos fascículos suben, ¿verdad? De caso aquí, arriba. Aquí atrás tenemos Gol y Burdach. Cuando llegan a nivel del bulbo, estos dos fascículos cruzan la línea media, se disponen aquí bien en el centro mismo de nuestro bulbo y forman lo que conocemos los lemniscos mediales, ¿ok? Que son los que van a ascender hasta el tálamo, ¿ok? En forma de vía sensitiva, esos son los lemniscos. Estos son distintos a lo que es las vías espinotalámica lateral, ¿ok? Ya aparte. Muy bien. Estos fascículos, algunos, ¿verdad?, van a terminar directamente en el cerebelo y no necesariamente subir hasta la corteza sensitiva primaria. Esto principalmente ¿para qué? Para dar información al cerebelo de la posición de las distintas partes del cuerpo, que es lo que ya les había explicado. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, ahora estoy sentado con las rodillas flexionadas, esa información no necesariamente llega a la corteza sensitiva,
llega directamente al cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo coordine los movimientos necesarios como para que yo, por ejemplo, me pueda poner de pie. Entonces, toda esa información le llamamos nosotros información propioceptiva, que es una manera de que el cuerpo conozca o se haga consciente él mismo de la posición de las distintas partes del cuerpo en relación al tronco, piernas y brazos principalmente. Hola. Sí, sí. Bueno, que toda la hora me están llamando, chicos, por eso no. Bueno. Luego tenemos la vía de la sensibilidad articular y muscular. En este caso, esta vía directamente va al cerebelo. Esta no sube luego a la corteza sensitiva. Asciende por lo que conocemos nosotros el fascículo espinocerebeloso. Este fascículo, la misma cosa, ingresa por la parte posterior, hace sinapsis aquí en la parte posterior, hace contacto con sus neuronas de segundo orden, que en este caso tiene un nombre propio, que es las neuronas de Clark, y ascienden por una vía posterior. Aquí atrás ascienden, atrás del bulbo de la médula espinal. Llega al bulbo, alcanza el pedúnculo inferior y termina en la corteza cerebelosa. Esta información es similar a la anterior, solamente que esta no sube luego a la corteza sensitiva, directamente va al cerebelo y nos da la información de la postura principalmente. El fascículo espinocerebeloso anterior, que es como similar al otro que era en este caso posterior, aquí traen una información prácticamente igual a la que es la posterior. También trae la información de la posición de las articulaciones, de la posición de los tendones y llega al cerebelo para coordinar los movimientos de postura. Por ejemplo, cuando uno está mucho tiempo con las piernas flexionadas, esa información le llega constantemente al cerebelo para corregir la postura y evitar, por ejemplo, los calambres, los hormigueos y etcétera. Y tenemos algunos fascículos más pequeños, por ejemplo, el fascículo espinotectal es un fascículo que trae información desde la médula espinal hasta el tectum del mesencéfalo, donde están los núcleos cuadrigeminales, para poder coordinar los movimientos de los ojos y de la cabeza. Claro, porque están los núcleos cuadrigeminales. El espino reticular, en este caso, trae una información de la médula espinal a la sustancia reticular, que es la sustancia activadora del sistema nervioso central. La sustancia reticular es una red de núcleos que se encuentran en el dorso del tronco que se encargan de activar o inactivar a todo el sistema nervioso central. Y por último tenemos el espino olivar, que en este caso se encuentra entre la médula espinal y los núcleos olivares del bulbo y traen información también propioceptiva. Son fascículos más pequeñitos. Luego tenemos las vías descendentes. Las vías descendentes son las vías motoras. ¿Okay? En este caso, la vía piramidal es la vía motora primaria, principal, y es la vía motora consciente. ¿Qué significa? Que es aquella vía motora en la cual yo ejecuto los movimientos voluntarios. La vía piramidal es la vía, vamos a decirle, por excelencia, es la vía principal, es la vía, ¿cómo vamos a decirle? Que representa la vía motora, ¿ok? La vía piramidal es consciente y la vía que le proporciona la coordinación de esos movimientos es la vía extrapiramidal, que son todas las vías accesorias, vamos a decirle. La vía motora primaria o la vía piramidal también tiene tres neuronas, solo que aquí el orden es opuesto. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral y se llama neuronas piramidales por su forma, por la forma de una pirámide. De allí el nombre de vía piramidal. Esa vía desciende por la cápsula interna, pasa por el tálamo, llega hasta el asta anterior de la columna, de caso, recuerden que lo anterior es motor, ahí está su segunda neurona, hace contacto con la tercera neurona y de la tercera neurona sale el axón.
que va a formar el nervio periférico, que finalmente llega al músculo y ejerce la acción. El fascículo córtico-espinal, que es la vía piramidal, entonces sale de la corteza, en este caso de la quinta capa de la corteza motora, que es la corteza precentral, desciende por la corona radiada, pasa por la cápsula interna, pasa por todo lo de la vía piramidal, pasa por los pedúnculos, pasa por la pirámide vulvar, va descendiendo hasta hacer contacto con el asta anterior de nuestra médula espinal, donde llega la segunda neurona, de allí hace contacto con la tercera neurona, que es la que sale de la médula como nervio periférico. Recordando que a nivel del bulbo raquídeo, la vía piramidal que está descendiendo cruza al lado opuesto. Entonces la vía se cruza. ¿Qué significa eso? Que la corteza derecha controla los movimientos del lado izquierdo y la corteza izquierda controla los movimientos del lado derecho. Entonces esto ocurre a nivel, esto es a nivel del mesencéfalo, pasa por los pedúnculos, a nivel del puente pasa por el rodete piramidal y en el bulbo ocurre la decusación, que es el entrecruzamiento de las vías. Aquí cruza aproximadamente el 90% de las vías. Un 10% que no cruza finalmente termina cruzando más abajo a nivel de la médula cervical. Esa es la vía piramidal. Todas las otras vías que veamos ahora son parte de la vía extrapiramidal. Por ejemplo, la retículo espinal. La retículo espinal, como su nombre dice, sale de la sustancia reticular, que está a nivel del tronco encefálico, desciende por la médula espinal y es la que se encarga de inhibir o activar a toda la actividad motora necesaria claramente para poder actuar. No es ella la que controla los movimientos, pero de ella depende que se activen los grupos musculares para poder generar justamente los movimientos. El fascículo tectoespinal va desde la membrana tectoria, allá de nuestro mesencéfalo, y desciende a la médula espinal para coordinar los reflejos visuales. En este caso, por ejemplo, cuando se nos prende un flash de luz, ¿qué hacemos automáticamente? Cerramos los párpados. ¿Para qué? Para justamente no lesionar nuestra retina. Ese es un movimiento reflejo y es gracias a la vía tectoespinal. La vía rubroespinal es en este caso una vía que comunica los núcleos rojos del mesencéfalo con los movimientos de la vía piramidal. Aquí principalmente es una vía que controla los movimientos de flexión y extensión, hace la coordinación. Y cuando se pierde esta vía es cuando justamente tenemos nosotros una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson, cuando se pierde esta vía. Se deja de coordinar los movimientos y aparecen, por ejemplo, los temblores, que son muy característicos de la enfermedad de Parkinson. El vestíbulo espinal es una vía que comunica, en este caso, toda la información que trae el laberinto del oído, ¿verdad? La parte de equilibrio, llega a nuestro puente y de allí comunica con la médula espinal. Esta vía, la misma cosa, al igual que la rubra espinal, también se carga de controlar los movimientos flexores y extensores para coordinar los movimientos. Y por último tenemos nuestro arco reflejo, que es lo que habíamos dicho ahora, que mucha información sensitiva, cuando llega a la médula espinal, antes de ascender ya envía una respuesta motora directa. Y esa respuesta motora directa, que no se hace consciente, es lo que conocemos como reflejos, ¿ya? El famoso arco reflejo. Es una sinapsis única, que significa que la neurona sensitiva hace sinapsis directa con la motoneurona inferior. Y eso le llamamos monosináptica. Una sola sinapsis y ya hay una respuesta motora. Y se llama arco reflejo. Esto en la clase, en la próxima cuando tengamos clase presencial, vamos a explorar algunos reflejos y entender cómo realmente ocurre el arco reflejo como tal. Muy bien, la clase es cortita, Díaz es una clase sumamente interesante, esta clase es bastante práctica. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Creo que la mayoría no se fue. Todo bien, creo. Bueno. La próxima Profe, semana. Sí, profe, si digo así mismo en la final, está bien.
Así como Claro, explicaste. exactamente, esa es la vía. Vía no es compleja porque nosotros ya vimos toda la parte compleja que es la estructura, como se dieron cuenta. Eso es lo más difícil de vía, entender, por ejemplo, qué es lo que es el núcleo de Wallis-Burdas, qué es lo que es el rodete piramidal. Pues ya vimos todo eso. Entonces, la clase de vía es solamente eh, construir esa carretera, ¿verdad? O sea, unir todo. Entonces, no es muy complejo. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a estar en contacto entonces, cómo vamos a hacer para la vuelta del viaje, ¿ok? Dale, profe, gracias. Vale. Éxito para el Nos Congreso, vemos. chicos. Chao, Gracias. chao. Chao.